Comenzamos nomás. En Instagram tenemos 13 personas. Comencemos no, porque la gente se va a conectar y se va a desconectar si no ve que está pasando nada. Ley. Ya, la mía Margarita está lista. Sí, estoy lista. Ya, Ñañita, vamos a comenzar entonces, como le dije. Voy a presentar el foro y la presento a usted y después seguimos con las preguntas. ¿Pelé? Ya, Pelé, yo de ahí me voy al Power y ustedes me dicen bien si está bien, pues. Si lo ven, probamos y estaba. Ya. Ya, Ñañita. Manu, tú me decís nomás. Hágale, marcar en silencio ahora. Feley. Mari, Moncu, Taimun, Pulamien, Puñaña, a toda la gente que se está conectando a través de la señal de Facebook Live a este foro Nutrancahuén. Como Huecheque Cahuín, le damos la bienvenida al día de hoy. Hoy tenemos una interesante invitada que nos va a venir a comentar sobre su trabajo. Es una ñaña, su nombre es Margarita Calfío, quien pertenece a la comunidad de historia mapuche. Este foro es parte de una serie de 3 foros que vamos a realizar en tiempos de cuarentena para abrir el debate, para abrir reflexiones desde los universitarios mapuches para compartirlo con toda nuestra gente. El día de hoy el foro se va a tratar sobre lo siguiente: el protagonismo de Pusomo Mapuche dentro de la historia de nuestro pueblo, conociendo el pasado para proyectar el futuro. Así que nuevamente le damos la cordial bienvenida a toda la gente que se está conectando a través de Facebook y a través de Instagram a este foro online. Y ahora daré el paso para que la lamien Margarita Calfío se presente, nos comente a grandes los trabajos para luego pasar al foro que vamos a realizar. La metodología que vamos a ocupar va a ser realizar preguntas, y la ñaña y los que quieran unirse y también participar pueden hacerlo a través de los comentarios, y vamos aquí a estar comentando con la mía Margarita. Así que, ñaña Margarita, la dejo para que se presente. Mari Compuche, Mari Lamien, Uinui, de Hualmapu, de otros lugares. Buenas tardes, gracias primero por la invitación y les felicito por la iniciativa de jóvenes, ¿no es cierto?, que están en la universidad, que están en proceso de formación, que son mapuches, que les interesa profundizar más, ¿no es cierto?, que nos atañen como paisanas, como paisanos, ¿no?, de nuestro país mapuche. Así que agradecida por la invitación en primer lugar, les felicito, sigan adelante y eso. Bueno, yo me presento, Margarita Calfío Montalva Piñein. Yo nací en Santiago, les cuento. Yo soy hija de migrantes mapuche. Nací, me formé allá y la vida me llevó a conocer los mapuches, porque mi padre iba siempre los veranos a ver a su madre, a su familia. Tuvimos conexión, pero fue en la adolescencia, ¿no?, cuando uno empieza a darse cuenta del racismo, de la discriminación, y empieza a asumir su ser mapuche. En mi caso personal tuve la suerte de estar en las organizaciones mapuche de los años 90, de jóvenes también estudiantes de la universidad, lo que me permitió también conocer desde valiosas personas que estaban en la urbe, en Santiago, haciendo resistencia, y Sofía Painequeo, recuerdo José Ancán, Lorena Lemuñir, no sé, muchas personas que fueron muy importantes, que hicieron nexo, ¿no?, de reencontrarse con los mapuche y volver. Yo volví, de hecho, yo vivo en Temuco hartos años ya, por una creencia no fuerte de que acá está el corazón del territorio del país mapuche y hay que volver acá. Y ojalá mucha gente que esté en Santiago, que por distintas razones vuelva, porque aquí está lo nuestro.
Así que eso. Dicho eso, bueno, yo estudié servicio social, trabajo, mi mundo es bastante amplio, tengo 2 hijos también, soy jefa de hogar, trabajo en el mundo público, pertenezco a la comunidad de historia, también en el mundo sindical, y así. Entonces, haciendo clases también ahora este año a estudiantes en un electivo, así que muy contenta igual de poder aportar desde lo que uno ha podido investigar, porque tampoco es mucho el tiempo que uno puede dedicarle a estos temas. Así que eso, muchas gracias. Yo voy a presentar un tema que me pidieron, que tiene que ver con las mujeres mapuches y cómo se aproximan, ¿no es cierto?, ellas, nosotras, las mujeres, a la historia, ¿ya? Y también a lo que está pasando. La historia no es lineal, es bastante circular, ¿no? Y para comenzar, ¿están viendo bien, me imagino, sí, la presentación? Baila bien. Ya. Igual uno tiene la deformación como de ordenar un poco la presentación para que se comprenda, ¿no?, mejor, pero, porque es difícil darle esa circularidad, pero intentaremos. Entonces, empezamos con una historia más reciente, pero desde el punto de vista de las organizaciones. ¿Ya? Este no es el inicio del historia, es mucho más atrás, pero desde el mundo de las organizaciones surge aquí con la Sociedad Caupolicán en 1910. ¿Ya? Aquí está su directorio en esta fotografía. Y esta organización nace, ¿no es cierto?, tras el proceso de erradicación, donde empiezan a reducirse esa tierra bioceánica, ese territorio bioceánico, después de la usurpación, de la derrota político-militar, hay que decirlo, se inicia el proceso de erradicación y empiezan a surgir las primeras organizaciones, ¿ya? ¿Y por qué nacen estas organizaciones? También hay que decirlo, no olvidarlo. Estas organizaciones surgen por el racismo, por la violencia que vivían las personas mapuches de ese momento. Recordemos en la marcación de Painemal, o sea, un hombre fue marcado como un animal por un latifundista sector imperial, si mal no me equivoco. Ante esa situación, vienen miles de personas a caballo, llegan aquí a donde está la estatua de Caupolicán en Temuco, y hay fotografías que demuestran así que está lleno, ¿no? Todo repleto. Y fue la primera como manifestación fuerte mapuche ante esa violencia. Bueno, ahí están las principales organizaciones, la federación también con Manuel Agurto Panguilef, el Frente Único Araucano, ¿ya? Si ustedes ven la foto, no hay ninguna mujer. Ustedes ahí no ocupaban cargos directivos, pero aparecen, ¿no es cierto?, en visitas políticas, cuando iban, ¿no es cierto?, a Santiago, siempre iban mujeres también acompañando. La siguiente, esta fotografía es de una misión, la misión de Cholchol. Y son niñas mapuche, ¿no?, alrededor del 1910 también, que son llevadas a estos lugares para enseñarles oficios, para sacarles, digamos, producción, y se transforman los cuerpos acá, de esas niñas, ¿no?, de esas pequeñas personas que fueron, digamos, sacadas de sus familias para iniciar otro proceso de vida, ¿no?, que era obviamente sacarlas de lo mapuche, sacar
el alma mapuche se decía. Ese es el contexto. Bueno, acá aparece una fotografía de Herminia Aburto Colihueque. Ella era hija, ¿no es cierto?, de Manuel Aburto Panguilef, que era el dirigente de la federación que yo les mostraba al inicio. Ella fue, yo creo que de las más destacadas en términos organizacionales, muy tempranamente, en los años 30. Ella sabía leer y escribir, y en ese momento también era una herramienta poderosa, ¿no? Muy pocas lograban llegar a ese conocimiento. También ella logró integrar el directorio de la federación y era la secretaria de la federación. Y además se convierte en la primera mujer mapuche candidata a elecciones municipales en el año 35. Y el año 38 forma junto a otras mujeres y preside la primera organización mapuche, que es la Sociedad Femenina Araucana Yafluayín. Araucana porque en ese tiempo se hablaba, ¿no?, con esos conceptos. Aquí les muestro un documento muy, muy importante que fue rescatado, que lo tenía la familia de Manuel Aburto y que lo sacó a la luz André Menard, ¿no?, también en sus investigaciones sobre la federación. Y es muy interesante porque este era una especie de boletín que hacía, ¿no?, el Frente Juvenil, el mundo juvenil de la federación. Se escribía a mano, sacaban varias cientos de copias y las repartían en los campos para que se informara, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que ahora nadie hace mucho ese trabajo, pero para que vean lo temprano que fue esa preocupación sobre el tema de las mujeres en este caso, y específicamente de ella. Y aquí, en este diario de la Federación Juvenil, ella expuso como las demandas de las mujeres mapuches, que tenía que ver con educación, para ser útil, ¿no?, para servir a la raza, dice. También se vincula la organización, participar, para levantar, ¿no es cierto?, orgánica, muy vinculado a la federación, claro, pero igual. Y también ella dice que hay que organizarse, hay que luchar para reivindicar y conquistar derechos, voz y voto, como la mujer chilena en Chile, en ese momento, en nuestro país. Entonces, interesante porque tempranamente ella dio cuenta de estas demandas y exigencias aquí. Organizaciones, además de la Yafluayín, además tenían fuerte el tema de lo cultural, ¿ya? Dice, de unir a las mujeres, ¿no es cierto?, a las araucanas para fines puramente culturales. Interesante, es puramente culturales. Pero además de lo que ya mencioné, habían otras orgánicas como Tegualda, la Alianza Femenina Quecherehue, y ahí participaban mujeres más letradas de ese momento, muy vinculadas a lo que eran las misiones, donde estaba esa formación, en la mayoría de los casos. Y ahí tenemos la fotografía de Clorinda Rayumán también, que participaría más tarde en esas organizaciones. Esta foto es del año 1905, también es de Cholchol. Pero también las mujeres
que emigraron tempranamente. Según Ancan José, desde los años 30 empiezan las migraciones hacia la ciudad de Santiago principalmente. Si bien eran más hombres, las mujeres también empezaron a migrar, mujeres solteras, y allá en la capital se organizan y conforman colectivos. Por ejemplo, trabajadoras de casa particular. Ellas muy tempranamente se organizaron, formaron sindicatos, ANECAP, acá la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular. Entonces, esas como invisibles hay que sacarlas visibles, porque en verdad han luchado por derechos y es muy importante porque abren camino. En los 50 tenemos acá la figura de Zenobia Quintremil, y ella fue profesora también. Primera mujer candidata a diputada en el 53. No le fue bien, pero se atrevió a presentarse a pesar de los escollos y voces, ¿no es cierto?, machistas que no estaban muy a favor de su candidatura. Ella además fue vicepresidenta de la Asociación Nacional de Indígenas de Chile en esos años 50, organización donde el líder era Martín Painemal. En los 60 y en los 70 también hubieron, ¿no es cierto?, presencia de mujeres que estuvieron ahí aportando, ¿no es cierto?, con su mirada. Hay una foto de los años 70, cuando se eligió a Salvador Allende. Las mujeres mapuches iban a votar, van a votar, ¿ya? Y aquí algunas mujeres que aparecen en los documentos, que cuando uno revisa aparecen y hay que destacarlas, ¿no? De Griselda Quintulén, María Catrileo, que sigue ella en el mundo del idioma mapuche, Ángela Quidel, Silvia Pichún, ella todavía está viva y estudió odontología muy tempranamente, Verónica Catrileo, y así otras. Quizás en los territorios podemos identificar a mujeres, ¿no es cierto?, que pueden ser nuestras familias, que estuvieron participando muy activas en esos tiempos. Ustedes saben después que viene todo lo que fue el golpe militar, la dictadura de Pinochet, y después de mucha organización hay un periodo muy doloroso, muy triste para la historia tanto chilena como mapuche, porque detenidos desaparecidos, muchos dirigentes que fueron asesinados, torturados, mucha amenaza. Entonces se vivió un tiempo malo, ¿no? Un tiempo malo de violación a los derechos humanos, tremendo. Bueno, había muy poca participación luego de eso, ¿no? Pero paulatinamente, dentro de las primeras orgánicas que empiezan a levantarse para empezar a hacer frente a todo esto, son los centros culturales mapuche, que surgen en los años 78, ¿no? Y decir también que fue muy importante el trabajo de la iglesia en esta región, en ese momento, con el obispo Contreras, porque el obispo se preocupó al ver, ¿no es cierto?, al observar que se venía una ley, un decreto ley de Pinochet, que era el 2568, el decreto ley, que era para dividir a las reducciones y dejar títulos individuales y dejar títulos a los que estaban en ese momento en las tierras. Recuerden que muchos habían migrado por el empobrecimiento masivo, y por otro lado dejaban de ser tierra mapuche y ser mapuche subocupante, o sea, una ley genocida total. Y él empezó a informar de esto a gente mapuche joven vinculada a la iglesia. Se reúnen,
y empiezan a participar. Y ahí nombres muy importantes, Antonia Painequeo, señora Isolde Reuque, Ana Yao, Cecilia Burto, y así muchas otras. O no tantas, pero en los territorios, Margarita Millanao después. Y empieza, ¿no es cierto?, después, también por temas políticos, divisiones entre los partidos, ¿no? Y los centros culturales se separan y una rama importante genera lo que es ADMAPU. La ADMAPU, que sigue hasta el día de hoy. Y en ese ADMAPU, en esa orgánica, se crea la rama femenina mapuche, ¿ya? Básicamente enfocada en la capacitación. O sea, capacitar a las mujeres en distintos oficios para hacer frente a una crisis económica muy, muy fuerte. Entonces había vínculos internacionales, llegaron máquinas de coser en algunas comunidades y así. Entonces las mujeres empezaron a tener más protagonismo, a dirigir, ¿no? Después de ese tiempo que no pasó mucho, empezaron a participar. Si bien siempre estaban, ¿no?, pero más invisibles, como que las mujeres son en un momento que más se requiere, aparecen con fuerza, y cuando ya se logra, vuelven a sus trincheras, por decirlo, y así vamos. Bueno, después de lograr que la dictadura se vaya, no en términos simbólicos quizás, pero había como una felicidad del futuro, ¿no?, de que venían tiempos mejores, y se hace también ahí alianza, parlamento, con movimientos que estaban en contra, ¿no es cierto?, de Pinochet y su séquito que seguía ahí. Se logra un acuerdo, el acuerdo imperial, ¿no?, que permite después, bueno, eso fue con Patricio Elwin como candidato, es la base para después la ley indígena, ¿no? La ley indígena, por tanto, y la CONADI, es producto de la lucha de años de las organizaciones y de las personas de ese momento. Y claro, tanto la ley como la CONADI fueron cercenadas en el Congreso, sabemos, es una base para mucha gente y se debería seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, esa es otra materia. Las mujeres ahí empezaron a participar desde esa institucionalización, se puede decir, pero tampoco que sea tan notorio, ¿no? Han formado parte del consejo, pudieron hacer, digamos, después acá, también en los 90, ¿no? Aquí también hay participación a nivel internacional de estas mujeres que les mostraba. Participaron, por ejemplo, en Mar del Plata, antes de Beijing, que fue la gran conferencia de mujeres del mundo, pero siempre lucha. Yo cuando conversaba con la señora Elisa Bendaño, ella me contaba que en ese encuentro, Foro de Noé, el mundo de las mujeres indígenas no estaba considerado, pero ellas se organizaron en la noche y pidieron participar y exigieron estar ahí en Beijing. Y cuando fueron a Beijing también, otra lucha para poder dar cuenta de la voz de las mujeres. Entonces, en todo momento cuesta, pero ahí siempre las mujeres activas. Acá hay una fotografía de los años 95, que es la coordinadora de instituciones de mujeres, una coordinadora de mujeres, donde estaban, ahí las ven, pues señora Elisa, Avendaño, Ana Yao, Margarita Millanao, Isolde Reuque, la señora Eliana Quilaqueo, que falleció. Y ellas querían que las mujeres participaran, que hubiera discusión y análisis de su problemática. Y fue relevante hicieron estudios, pero paulatinamente fue debilitándose eso. Aquí algunas mujeres que están destacadas en la actualidad, sobre todo la señora Emilia Nullado Ancapichún, que es la primera diputada en la historia mapuche. Y ella lo ha hecho bien.
ha sido bien consecuente, ¿no? Ella es militante socialista, sabemos, pero hace primar su identidad, ella muy fuerte. Y acá otras destacadas académicas y consejeras también. Ahora, ¿qué pasa hoy? Y esto viendo los estudios, los censos, qué sé yo, sabemos que las mujeres, a nivel general, las mujeres mapuches son casi el 53% de la población. O sea, somos más mujeres que hombres. Al hacer un análisis de la realidad, es muy importante el tema de la ruralidad de las mujeres mapuches. Tienen un porcentaje de ruralidad que dobla a las que no son de pueblos indígenas. Lo que es bueno, positivo, pero también son grandes desafíos ante, ¿no es cierto?, la serie de escollos, brechas que hay en el mundo rural también. La jefatura de hogar ha aumentado así bastante mucho, ¿no? Y ahí hay un tema bien que nos obliga a reflexionar de esta situación. Después, cuando uno piensa proyectar el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de las mujeres mapuche en todos estos procesos de vida? Acá les presento y les propongo la mirada de Nicolasa Quintremán, que es defender el paraíso, defender la tierra. Unidos, dice ella. Siempre así. Las mujeres también, no digo que los hombres no, pero las mujeres con mayor fuerza, se puede decir, practican formas culturales propias que son de muy largo impacto y políticamente también muy potente. Uno, el Trafquintu, que es el intercambio de las semillas que se hace en otoño y que permite, ¿no es cierto?, que se vaya regenerando la tierra, que se vaya protegiendo la semilla, y constituye un acto político muy importante, ¿ya?, porque permite la vida. Y por otro lado, el Mingaco, que ahí es más comunitario, pero también las mujeres son bases, ¿no?, porque establecen las relaciones, se preocupan de los alimentos, convocan a la gente que va y permite también la vida. Las mujeres también y otras personas de otros espíritus, de espíritus duales, otros géneros también, que esa es otra materia muy importante que tenemos que revisar, son las plantas de poder. Hay plantas de poder en nuestro mundo que lo conocen las mujeres, Machi básicamente, la Huentuchefe, Piñelchefe, ¿no? Y ahí hay un conocimiento ancestral, milenario, que debe ser resguardado, utilizado, preservado. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo nomás. El tema de la conexión con el universo a mí me parece muy importante, porque a veces nos desconectamos por distintas razones. Saber que nuestro pueblo tiene una conexión con el universo muy potente, donde las mujeres son trascendentales. Y hay un sabio mapuche, don Domingo Curaqueo, hablaba del Cuyén, de la Cuyén, ¿no?, de la luna, con sus efectos, dice, favorece las plantas, las mujeres en su menstruación y vida sexual, ese otro mundo también. Y por esta razón se la tiene como un ser extraordinariamente benefactor. Hay que fijarse en la luna, hay que estar preocupada de la luna. Preocuparse también de alimentos frescos y sanos. Y ahí las mujeres son muy importantes, sin duda. Y acá el mundo de las mujeres yo creo que tiene que ver mucho con la creación y con esa resistencia viva. Y aquí ejemplos, ¿no?, fotografías aquí de las hortaliceras, de las ñañas hortaliceras,
Acá tenemos tenemos poetas, tenemos cantantes, tenemos textileras, la Machi Francisca Linconao, la diputada, la Paula Painén, que ella relata cuentos, ¿no? Dominga Neculmán, que ella hace cerámica, y así mujeres muy importantes para nuestro pueblo que proyectan. Esa sería mi presentación. No sé si hay preguntas, observaciones. Bueno, Chaltu Ñaña hizo un recuento histórico muy bueno, muy necesario. Difícil ahora hacer preguntas porque lo abarcó casi todo a lo que nosotros como organización de universitarias y universitarios mapuche queríamos llevar a colación ahora para reflexionar junto a la gente que se está conectando. Dentro de su relato podemos diferenciar distintos tiempos históricos. Entonces la idea ahora es ir comentando un poco lo que usted nos acaba de relatar, de contar, en base a estos tiempos históricos, como para de cierta forma entablar alguna cronología hasta llegar a la actualidad. Entonces, Ñañita, a modo general, antes como de especificar en los tiempos que usted nombró que fueron post-reduccional, después ya en el siglo XX, luego comentó la participación política de las mujeres antes y después de la dictadura y hasta la actualidad. Entonces, a modo general también, desde la historia colectiva como la academia, la aparición de la mujer en mapuche suele ser poca o suele ser poco conocida y también reconocida, porque siempre en la historia mapuche y en la historia en general, siempre se habla como de los grandes hitos, pero de los hombres, siempre se habla como de Caupolicán, de Lautaro, se hablan de estos grandes toquis mapuche, pero poco se comenta sobre la participación y la incidencia de las mujeres, Ñaña. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que ha sido las influencias más importantes que respaldan esto? ¿Por qué desde la historia mapuche y no mapuche no se toma el protagonismo de las mujeres con la misma impronta o con la misma importancia que se le da a la participación masculina? ¿Por qué piensa que pasa esto, Ñaña, estas dinámicas? Yo creo que básicamente por el patriarcado. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, Ñaña. Yo creo que el patriarcado como sistema ha operado desde tiempos muy antiguos. Y lamentablemente eso tiene que ver con el poder. Y el poder se ejerce de esa forma. Al tú invisibilizar a las mujeres, no le das valor, no le das poder. Y las mantiene ahí. Ahora, esto es lo que critican y por eso nace, ¿no es cierto?, las mujeres en lucha, en distintos ámbitos. El feminismo es parte también de eso, yo lo valoro, porque ellas también desde la epistemología entregan conceptos nuevos que pueden ser muy, muy vilipendiados como género, pero a mí el género me permite ver esas diferencias, esas brechas, esas desigualdades que uno nota desde que nace como mujer, y más como mujer mapuche. Cuando tú vas compartiendo las experiencias, te das cuenta de que esto es global, que tiene matices, claro, pero en general las mujeres, sobre todo las mujeres negras, indígenas, del tercer mundo, ¿no?, son discriminadas. El racismo opera, la invisibilidad, pero eso genera un grave daño. Es como un autogol, por decirlo así, porque la sociedad, el mundo, siempre está constituido por personas y siempre somos más las mujeres. Somos las mujeres las que vivimos más, somos las mujeres más
las que somos más resistencia viva, digo yo, en general las mujeres, porque en el caso mapuche, cuando tú ves la arremetida, la colonización, las iglesias, ese aparataje para sacar el alma, ¿no es cierto?, mapuche, los hombres rápidamente se vistieron con sombrero, les gusta, o no sé si les gusta, pero es más fácil. Las mujeres no, les cuesta entregar su ser, y se mantiene hasta hoy la vestimenta, se mantiene en lo cotidiano, cuando tú ves las ñañas hortaliceas. Entonces, esa fuerza de las mujeres, esa fuerza creativa y viva, es lo que le da también fuerza al mundo. Entonces, yo creo que eso está cambiando. El movimiento viene fuerte, hay una nueva ola feminista, que significa que las mujeres arremeten con fuerza, porque hay un momento de crisis global ahora. Entonces aparecen con fuerza en todos los mundos. Pero en el caso mapuche, siempre han estado ahí resistiendo, dando la cara, valiente. Yo realmente me siento súper orgullosa de ser mapuche. Pelé, ñañita. Yo creo que respondió la pregunta a cabalidad, ñaña. ¿Por qué nosotras quisimos plantearlo desde los distintos puntos, desde donde se aborda la historia? Comentamos lo académico, comentamos lo de los propios historiadores mapuche y no mapuche, y es porque efectivamente, y esto a modo personal como yo y también con mis ñañitas con las cuales nos organizamos, nosotras pensamos que sí existe un patriarcado, que lo que usted planteaba, que es un patriarcado histórico que ha subyugado a las mujeres de todas las culturas, de toda la humanidad, desde todos los tiempos. Entonces, cierto modo, hacer este Nutram nos va dando luz y corroborando esto que muchas jóvenes tenemos, de evidenciar y decir que sí, en el pueblo mapuche existe un patriarcado. Entonces, ñaña, y ya que usted habló como de la colonización, hablamos de muchas cosas, de lo que fue la irrupción de nuestra cultura, como decía usted que los hombres se vistieron antes que las mujeres, o que las mujeres en sí son como el gran foco de resistencia, que va más allá de lo social, de lo que se ve, sino también en lo doméstico. Y algo que evidencia también muchas mujeres de pueblos indígenas resisten desde lo doméstico, desde la crianza, que son cosas que no se ven, tanto como lo político, ¿cierto? Cierto. Entonces, ñañita, ahora lo que le queremos preguntar, y basadas en el texto que usted escribió, el texto en el cual nos comentaba aquí con su PowerPoint, ¿existe la posibilidad de pensar un tiempo antiguo donde lo femenino ordena la vida mapuche, considerando escritos de cronistas como Claudio Gay, quien ha hablado sobre el concepto de las ideas siempre ligadas a lo femenino? En su texto, ñaña, usted comenta un poco de esto, que antiguamente los conceptos mapuches siempre iban ligados a lo femenino, y que después, claro, con la colonización, la evangelización, la iglesia y todo lo que ya conocemos, esto se fue transformando, fue mutando, y de cierta forma también se fue perdiendo. Entonces, esa es mi pregunta, ñaña. Nosotros, como jóvenes mapuche, podríamos pensar en un tiempo antiguo de nuestro pueblo, donde lo femenino llevara la batuta, donde lo femenino fuera como decir, muy relevante, más relevante de lo que es hoy en día. Yo quiero pensar que sí, porque hay como luces que te indican que algo era un poco distinto. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Mañana se escucha perfecto. Amulepe. Ya. Yo les digo que quiero sentir que sí era así, era distinto, ¿ya? Porque mira, hay un relato de origen mapuche. Uno es siempre Kaikai Tren, que es como las fuerzas que se oponen, ¿no? Pero también está un relato de Wanglen,
como origen de vida, Wanglén femenina, estrella que viene del universo y que llega acá a la Tierra, como mujer. Y la mujer iba caminando, decía, y con las piedras sangraban sus pies, pero con esa sangre nacían el verde, ¿no? Los árboles. Es una historia muy bonita en ese sentido, y a mí me hace sentido porque lo femenino es vida. Las mujeres podemos parir y tener hijos, dar vida, los hombres no pueden. Y por tanto yo no estoy diciendo que todas sean madres, no es distinto, es esa posibilidad cierta que tenemos las mujeres de poder dar vida, ¿no es cierto? Obviamente que te coloca en un plano distinto. Para el mundo mapuche, para el pueblo mapuche, para el país mapuche, la fecundidad, es decir, la vida, es lo más importante. ¿Y quién da la vida? Es lo femenino. ¿La mía? Por tanto, tiene que estar como en otro nivel, siento yo. Y ese nivel, ahí hubo una serie de complots. Desde la iglesia, ¿no? Y la iglesia lo vio muy bien, porque en un momento, recuerden, eran los hombres los que iban a las misiones, porque el hombre tenía que estudiar, pero los curas observaron quién formaba ahí las mujeres. Así que sacaron a las mujeres de las casas para formar ellos, los curas, y empezar a decir, no, las otras son brujas, no saben, pues son brujas. Muchas piñalchefes fueron perseguidas por carabineros, presas. Quizás cuántas mataron, machi, porque no, eso era otro mundo que ellos no entendían, bruja. Entonces, yo siento que sí, que había algo muy potente en los mapuches, que se ha ido perdiendo, que se tiene que recuperar. Porque si no se recupera, no hay futuro. Si no se respeta lo femenino, igual, y en el equilibrio, es decir, personas de otros géneros también, no hay futuro. Así de simple. Podemos hablar mucho de autonomía, de conceptos, pero en la práctica, ¿cómo vamos modificando nuestras prácticas? ¿No? Y le damos ese valor real, y le damos, ¿no es cierto?, respeto, valoración, a pesar de todo, porque sabemos que nuestra realidad ha sido atravesada por mucha violencia, producto de este empobrecimiento masivo, colectivo. Nuestros padres, nuestras madres, trabajaban de los 5 años, rudo la vida, rudeza, ¿no? Y eso se traspasó también a los hijos, a las hijas. Entonces, ¿cómo vamos dando vuelta, sabiendo esta historia? Yo creo que la historia te sirve para eso, para saber qué pasó, cómo hacemos para transformar esa historia con esta información y con otras también, conceptos. A mí me sirve mucho el tema de género también porque me permite cambiar, porque es cultural. Lo que es malo se puede cambiar. Y esa es una tarea no solamente tuya ni mía, es de todos. Porque es colectivo, somos colectividad. ¿Ya? Y somos colectividad entre todos también en este país. Lo que pase acá va a afectar a todo. Así es. Feliz ñañita. Bueno, Lamien, muy interesante lo que dice. Lo que dijo eso de tenemos que conocer la historia para poder, de cierta forma, darnos explicaciones de por qué hoy en día las condiciones en las que crecemos, nos desarrollamos como mapuche han cambiado tanto y a la vez son dificultosas. Luego de que volviendo más al siglo XX, ñañita, luego de que se instauró ya el Estado-Nación chileno, en base al robo de nuestro territorio ancestral en Gulumapu y Puelmapu, y todo lo que ya conocemos, campaña del desierto, pacificación de la Araucanía, se empezaron a instaurar escuelas y lo que usted nombraba en Lamien, iglesias. Entonces la pregunta es cómo las escuelas y las iglesias intervinieron en el espacio de lo que era netamente el espacio de la mujer mapuche. ¿De qué forma operaron como apoyo para el Estado para que la mujer mapuche perdiera en sí lo suyo, lo sustancial, su cultura?
un poco yo formulamos esta pregunta, ñaña, porque nosotras como hueche, como jóvenes mapuche, en mi caso yo soy huilliche, hasta el día de hoy nosotras vivimos los coletazos de todo lo que fue esa impronta de la iglesia y de la escuela. En mi caso, yo estudié en un liceo de Santiago Centro y en mi graduación de cuarto medio no se me permitió ir con mi vestimenta mapuche, cosa que en base al convenio 169 no debería ocurrir, ¿cierto? Pero son cosas que ocurren ahora en pleno siglo XXI. Entonces, ñaña, con los ojos, con la mirada de la historia, ¿de qué forma la escuela y la iglesia operaron tan bien para que hoy en día, jóvenes ya en el 2020, 2018, sigamos viviendo esa historia? Hay muchas familias de mapuche que tienen apellido, tienen inclusive doble apellido, comunidad, pero se ha perdido mucho el kimun, lo que hablaba usted, lo de la hierba. Ya no es algo que las mujeres tengan, quizá en sus memorias lo tienen, pero ya no es algo que se evidencie tanto, ñaña. Entonces, ¿cómo nos podría contar usted cómo se operó, cómo se confabuló la escuela y la iglesia para intervenir el espacio femenino mapuche? Yo creo que fue todo un proceso maquiavélico planificado para sacar el alma mapuche. Eso está en los escritos, ¿no? Y eso fue un proceso a través de la tortura. Cuando uno cuando uno escucha los relatos de personas mayores que pasaron por internados en esos años y si tú hablabas mapuche te castigaban y tenías que arrodillarte por horas en arveja. Eso es muy doloroso. Entonces, claro, cuesta que ahora la gente hable porque hay ahí un trauma muy profundo. A eso me refiero, los traumas, cómo operaron y cómo la gente a pesar de eso siguió esta marcación de Painemal que yo les decía, esa violencia pero tremenda que tenía que ver con eliminar a los mapuches. Sí, en esos tiempos se hablaba 1920, los escritos, ¿no es cierto?, de Tomás Guevara, de las últimas familias y costumbres araucanas, porque en verdad se pensaba que sí, que iban a ser las últimas, porque se hizo todo para que así sucediera. Se confabuló todo el sistema, o sea, la iglesia, las escuelas, la judicial, las instituciones públicas, cómo se engañó a la gente, se usurpó los territorios, cómo dividieron familias. Recuerden el 2568, para mí ese fue un gran zarpazo, porque dividió a las familias, en los que quedaron en los campos y los que no, en Santiago, quedaron enojados las familias, distanciadas, y eso no se ha vuelto a recomponer. Y lo otro también, con meter ideas falsas a la gente, ante tanto empobrecimiento y violencia, sabemos, surge violencia, y ahí la gente busca respuestas en las iglesias evangélicas, porque nuestra religiosidad igual fue aplastada. Las machis también piensan que todavía son brujas muchas. Entonces, se le ha lavado el cerebro a nuestra gente para valorar más lo que es no mapuche que lo propio mapuche, ya por todas esas décadas de arremetida, de lavado de corazón y cerebro, pero ahí en eso también hay resistencia viva, y yo me quedo con eso, con esto mismo que estamos haciendo, que interlocutar, hablar sobre esto, permite que esto siga vivo, y empezar a hablar estos temas también con nuestra gente. Yo cuando hablaba con mi abuela, recuerdo, mi abuela murió en 2007 con más de 110 años, y por ejemplo yo una vez le decía, abuelita, ¿usted tiene nombre mapuche? Y ella dijo, sí. Hueftu Yan era su nombre mapuche, su nombre civil Juana. Entonces, y ahí todos quedaron sorprendidos, mis tías y mis tíos, porque ellos no sabían eso. Entonces, hay a veces cuestiones que están escondidas porque piensa que no tiene valor. Ella también se escondía cuando yo iba porque comía yuyo. Le daba vergüenza al yuyo, cuando ahora sabemos que tiene grandes, digamos, potenciales de aporte nutricional. Pero ella pensaba que no era de pobre, algo así, ¿no?
O también yo he escuchado personas que dicen, los mapuches siempre hemos sido pobres. Eso es falso. Nuestro pueblo era rico, inmensamente rico. Fue empobrecido, eso es otra cosa. Y también en las aperturas, nuestro pueblo, al ser autónomo, libre, era abierto. Los loncos venían con unos sombreros de copa, interactuaban, intercambiaban, no había vergüenza. La vergüenza se te instala con toda esta arremetida. Y así estereotipos de belleza y un montón de cuestiones que te quieren hacer creer que lo tuyo no es bueno, no es lo adecuado, ¿no? Es una lucha constante, eso lo que me contabas de vestuario, estamos en el siglo XXI, pero no opera, estamos con los presos políticos de más de 80 días de huelga, no escuchan. Entonces hay convenio 169, pero parece que en Chile no hay, y menos aquí en Hualmapu. Acá es otro mundo. Es muy difícil, pero hay que seguir avanzando, porque la historia te muestra que hay avances, y por eso vamos, ¿no? Por estar mejor, porque nuestra gente esté bien y contenta. Feley, ñañita. Sí, también lo que dice igual súper importante, también muy importante hablar sobre la realidad, la contingencia que tenemos hoy día como pueblo mapuche, con nuestros presos políticos, el Machi Celestino en huelga de hambre. Nosotros vamos a comentar un poco más sobre la actualidad, ñañita, pero antes yo quería tomarme de una frase que usted dijo cuando estaba presentándola, presentando su PowerPoint. Dijo, hay que hacer a las invisibles, hay que hacerlas visibles. Y por eso es interesante su texto, también, que habla de las primeras profesoras normalistas, la Mien Zoila Quintremil, que luego se presentó a diputada, que muy tempranamente, en 1935, como comentaba, ¿cierto?, Herminia Aburto Colihueque, se organizaban junto a otras ñañas para generar la Sociedad Femenina Araucana Yaflayín, y así cosas que la Somos Mapuche tempranamente se estaban organizando. Entonces aquí la pregunta que nosotras nos hicimos, ñaña, como organizadoras, como reflexionando sobre su texto, es sobre los dichos de Venancio Coñuepan, que usted también cita en una parte de su texto. Él, viendo el ejemplo de la Lamien Zoila Quintremil y la dificultad de acceder a puestos políticos a través de los Winca, y como también de su propia gente, Venancio Coñuepan se refirió a la Lamien Zoila como una pobre mujercita. Los ricos la visten, por eso anda elegante, pretende ser diputada. Entonces ahí ya tempranamente se puede ver cómo la misma dirigencia mapuche, es decir, hombres mapuche, miraban podríamos decir, con los lentes patriarcales hacia sus propias ñañas, minorizándola, haciendo, en el texto también sale, porque ella le iba bien porque era bien parecida, porque era bonita, haciendo que esté en algún puesto político por ser incachada, por decirlo así. Entonces, eso es algo que se vio en esos años, y que yo personalmente también lo he visto en orgánicas de ahora, en tiempos actuales. Entonces, ñaña, ¿usted cómo se explica eso? Porque la mujer mapuche tenía como doble dificultad. La primera dificultad de hacerse espacio en un mundo de Winca, entrar a la política Winca o cualquier puesto de dirigencia, y a la vez tenía el reto de hacerse espacio entre los mismos peñas, entre los mismos huentru, que no veían bien que una mujer mapuche entrara en los puestos, los grandes cargos de dirigencia, cargos importantes. ¿Por qué sucede eso, ñaña? A su juicio. Es la formación, es como le enseñaron a él a ver a las mujeres, lamentablemente, y es lo que hay que superar. Y esperamos que los hombres mapuche el día de hoy superen esas formas. Sabemos que no todos, ¿no? Sabemos que sigue siendo difícil ser mujer, y más estar en la política. O sea, recordemos nomás lo que le pasa a la señora Emilia, desde su físico, ¿no? Hasta lo que ella aporta.
Es lamentable, pero yo creo que hay que seguir unidas y dar cuenta de que es muy importante el respeto y ir también a los valores propios mapuche. O sea, los principios mapuche te hablan de buen vivir, vivir bien, ¿no es cierto? Te hablan de valores, del respeto, de la solidaridad, de ser de frente, ¿no? Honesto, pero especialmente el respeto. Y como estábamos viendo el valor de las mujeres desde los mapuches, desde la visión, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, no se puede permitir ese tipo de vocería, de actuaciones. Ya en estos tiempos no es adecuado, y ya habla de una forma que quedó realmente superada, siento yo, desde hace un tiempo, desde que se está transformando especialmente Chile, ¿no? Con otra mirada y de valorización a los mapuches. Y esa valorización también tiene que ser interna, po. Y por tanto yo espero que no escuchar más, digamos, no valoraciones a las personas o no respeto, porque a veces también por temas políticos como que decimos o nos referimos mal a las personas por tal o tal razón, y no, yo creo que es importante escuchar y tratar de avanzar en nuestras diferencias también, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas experiencias de vida, y es importante, sí, en ciertos momentos ya ponerse de acuerdo y avanzar, pero en el tema de ya no más violencia, ya no más atropello a las mujeres, yo creo que ya estamos muy de acuerdo, y no podemos permitir eso nunca más. Feliz Ñañita, Chaltu por su respuesta también. Y ya para dar paso a lo contemporáneo o la actualidad de nuestro pueblo, usted cuando estaba presentando el PowerPoint dio unos porcentajes acerca del nivel de ruralidad que tiene la mujer en mapuche. Y hay muchas mujeres mapuche en situación rural, ¿cierto? Sí. Nosotras nos preguntábamos, porque nosotras como estudiantes mapuche asumimos que estamos en un espacio de élite al poder estar en la universidad, porque sabemos que la mayoría de nuestra gente no está en estos espacios, en estos círculos que se generan de reflexión, debate, porque en la universidad siempre, o en la academia también, siempre, como se dice, se puede arreglar el mundo debatiendo entre todos, ¿cierto? Pero hay cifras que a nosotras nos preocupan mucho y queremos ver cómo podemos ayudar como a bajar esas cifras, por decirlo así. A lo que me refiero, Lamien, es al patriarcado o al machismo que existe en los LOF y comunidades, que es algo muy poco hablado por nuestra gente, es algo que yo siento que la gente mapuche, más que nada, los encuentros no han abierto el espacio para el debate, para visibilizar la violencia que sufre la mujer mapuche de sus parejas. Entonces, cuando hablamos de las ñañas que están en comunidades, en ruralidad, son distintos tipos de violencia que se juntan, ¿cierto? Está la violencia política, la violencia estatal, policial, y a la vez tenemos la violencia machista. Entonces, ñaña, ¿cómo cree usted que se pueden propiciar, por ejemplo, el tipo de reflexión que estamos haciendo ahora a través de estos foros? ¿Cómo podríamos nosotras llegar a la ñaña en la comunidad que está siendo violentada por el marido, golpeada o cualquier tipo de violencia que pueda haber? Nosotras cuando nos empezamos a reunir en Valdivia, somos mapuche, hueche, cuando nos empezamos a juntar, nosotras evidenciamos que en toda nuestra familia mapuche existió la violencia muy, muy fuerte hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer, y siempre era parte o de un marido, o de un hermano, o de un tío mayor, y estamos hablando de tipos de violencia que son graves que las mujeres mapuche y no mapuche viven. Hablamos de violación, de golpes, de castración de las mujeres, al no permitirles trabajar, no permitirlas salir. Y uno pensaría que eso pasó en el siglo pasado, que ya como que se ha superado, pero no es así.
la violencia sigue dentro de las comunidades por parte del mismo hombre mapuche hacia la mujer mapuche. Entonces nuestra pregunta, ñaña, es ¿cómo piensa usted que nosotras podríamos llegar a esa ñaña? Que podríamos decirle, no sé, también la violencia que usted vive no está bien. Y aquí entramos a otro debate que se ha escuchado mucho, que dicen que la sociedad mapuche es así, que siempre ha sido así. Que la mujer siempre ha tenido que estar en la cocina preparando la sopaipilla, el mate, y el hombre tomando decisiones importantes con otro hombre fuera del espacio de las mujeres. Y aquí me acuerdo de los dichos de la también Ana Yao, que recuerdo fue el año pasado, no sé si usted supo, ñaña, que sacó como un comunicado también Ana Yao sobre este tipo de violencia que yo le estoy contando y que no fue respaldada por su comunidad y tampoco fue respaldada por la ñaña de su comunidad, aludiendo que el feminismo son cosas de Winca. Entonces, ñaña, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza esta situación? ¿Cómo podríamos generar alguna solución ante esto, desde estos tipos de espacios de reflexión? Mira, yo creo que cuando veíamos a la Herminia hablando de la primera organización que era Yafluayín, Yafluayín es un concepto muy complejo, pero básicamente es estar unidos, unidas, no estar solas, ¿ya? Y eso implica también estar saludable, con salud. Y la salud te la da la madre tierra también, o sea, tu alimentación, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tratar en lo posible de estar unidas, de estar atentas y no estar solas, ¿ya? Y eso significa estar acompañando en ciertos espacios, ¿no es cierto? Si tú ves esta situación, creo que es importante acompañar, decirle, mire, nosotros estamos pendientes y quizás sería muy interesante trabajar una forma de llegar, ¿no? Que tiene que ser con el idioma cuando se requiera en esos espacios, con una forma de abordaje que creo que tiene que ir desde los principios mapuche, hacer ahí un trabajo de sintetizar esos principios, de verlo como un problema que es de toda la comunidad, desde los mapuche, ¿no? Hay también relatos antiguos, ¿no? De loncos que iban a solicitud de mujeres maltratadas, ¿no? Hablaban con el lonco diciéndole esta situación. Estoy hablando de 1930, y el lonco iba con su gente a hablar con el abusador, ¿no? A decirle que se comportase como un hombre que diese buen ejemplo a los hijos, a las hijas, y que si no, se tiene que atener a las consecuencias y le pegan unos palos. Entonces, hay control social, porque efectivamente vivir en violencia es tremendo, ¿no? Si hay niñas y niños, se va reproduciendo, la violencia es como autodestructiva total, entonces como no hay que hacerse loco con esto, ¿no? Porque le vas al otro, no me afecta, sí te afecta, porque la energía de esa violencia es muy fuerte. Entonces hay que hacer ahí intervenir desde los mapuches, desde esa sabiduría, desde esas formas de ese origen, de esa valorización, ¿no? Y llegar a esos espacios y acompañar y estar atentos, porque nos importa, ¿no? Es fundamental. No podemos hacernos seguir en la vida si esa persona no está bien, si esos niños o niñas lo están pasando mal. Yo creo que es nuestro deber como mapuche, porque somos pueblo, pero un pueblo en resistencia también. Somos también muchos hijos, nietos, nietas de personas que sobrevivieron a este genocidio, porque era aniquilar a los mapuches completo, ¿no? Somos resistencia viva, creadora, descendientes de gente que la luchó y resistió a todo esto. Entonces sabemos que hay un gran desafío, pero hay que afrontarlo, hay que conversarlo, no ocultarlo, ¿ya? Ya nos sirvió ocultarlo, muchas ocultaron para no hacer mal a los mapuches, que comidillo para los huincas, no, pero lo importante es enfrentarlo, conversarlo y superarlo,
¿ya? Porque esos comportamientos tienen que curarse, mucho tiene que ver con el alcohol, cuando uno toma alcohol, cuando hay abuso, ¿no es cierto?, en el consumo hasta de la comida, ¿no? El tema de la diabetes en nuestro pueblo, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, tiene que ver con enfermedades de pueblos que han sufrido toda esta violencia, ¿ya? Somos hijos también de estas personas, ¿no? Diabetes, qué sé yo. Y cómo se enfrenta cambiando los patrones también, porque sabemos que las enfermedades tienen que ver con las emociones. Cuando hay mucho azúcar es porque la vida fue muy amarga, en verdad, y fue muy amarga para nuestra gente. Entonces, incluso la gente se lo guardó y nunca dijo nada. Nosotros no hemos trabajado como pueblo, y hay un gran desafío también a lo que tú dices como estudiante, la universidad, la academia, ¿no? Tiene que servir, sirve para estar mejor y transformar. Si la academia no sirve, o sea, ¿para qué? No es ego, no es título y título, ser doctor y postdoctor y no servir a tu gente. Yo encuentro, eso no está bien. Nuestro pueblo va a ser conocimiento también en el corazón, ¿ya? Conocimiento sin corazón no está bien. Entonces, desde todas las disciplinas tú puedes hacer los aportes, ¿no es cierto?, desde los mapuches, ¿no es cierto?, desde la ingeniería hasta la odontología. Hay una riqueza ahí que en verdad no ha sido vista. O sea, si las mujeres son invisibles, también los mapuches no se ha querido ver, no se ha tapado como algo que no gustaba, pero paulatinamente eso ha ido transformándose y cada vez va a ser mejor. Entonces yo creo que la labor nuestra también es ir hablando de estos temas, ir también registrando las voces de nuestras personas mayores, porque esas personas también se van. De alguna, no digo rescatar, no me gusta esa palabra, pero sí que ese saber sea transmitido. Muchas veces esa señora que está abandonada, triste ahí, tiene conocimientos muy valiosos, ¿ya? Y ella va a estar muy feliz de transmitir ese conocimiento, ¿ya? Para que esté vivo eso también. Así que enfrentar esto no solo, unidos, esa es la idea, y ahí cada uno verá familiarmente, ¿ya? Y ver también procesos de sanación, desde la Machi y también otras esferas, ¿no?, del mundo, no solamente mapuche, uno también puede buscar apoyos en otros conocimientos que son aportes al mundo mapuche. Así que la tarea es aquí y ahora y es activa siempre, pero desde un horizonte común, ¿no?, que es la liberación de nuestro pueblo, siento yo. Eso es. Me gustaría ahora que comentáramos, ñaña, que habláramos un poco de la actualidad, claro, porque ya vimos el pasado, ¿cierto? Y el nombre de este foro es protagonismo de Pusomo dentro de la historia mapuche, conociendo el pasado para proyectar el futuro. Entonces, mi pregunta es ahora, como mujeres mapuche, ¿cómo nos proyectamos al futuro? Ya esto, a lo que voy, ñañita, con esto, que igual es muy difícil plantearlo, porque hay distintas esferas del pueblo mapuche. Yo creo que usted sabe eso, que existe como las esferas de las Lamien que han entrado ya de lleno a la política, como la diputada Emilia Nullado. Está la esfera de la Somos Mapuche, que se dedican más que nada a la resistencia territorial, a estar en las comunidades. Está la Lamien Hortalicera, ¿cierto? Yo creo que hay que asumir que dentro de nuestro pueblo mapuche, que es muy heterogéneo, existen distintos niveles de resistencia. Entonces, mi pregunta es, ñaña, y también como hueche nos preguntamos esto, nosotras, siento yo personalmente, no nos pudimos restar cuando vino esta nueva ola del feminismo, como se estudia. Cuando salieron miles de mujeres a las calles en contra de la violencia doméstica, la violencia de género, los asesinatos, violaciones, yo como joven mapuche me fui a marchar y me sentí identificada porque, claro, soy mujer,
si bien soy mapuche, pero también soy mujer. Entonces, y es lo que conversábamos con otras lamien, con otras hueches, nosotras siempre sufrimos esta como dicotomía de si el feminismo es bueno o es malo para nuestro ser mapuche. ¿Está bien ser feminista? ¿Está mal? Yo personalmente, para tomar algún tipo de posicionamiento, estuve viendo lo que han hecho la mien Aymara, también Quichua, también de Ecuador, de toda Yayala, que ellas son mujeres indígenas que ellas se declaran feministas, pero no en ese feminismo blanco, que yo creo que usted sabe a lo que me refiero cuando digo feminismo blanco, colonizador, europeo, sino con un feminismo que nace, como dice la Lamien, desde la defensa misma de la tierra. Como comentaba la Lamien Aymar, y sobre todo de Ecuador, ellas decían que cuando se organizaban para defender algún río, algún lago, al final del día eran puras mujeres las que estaban ahí, quizás compartiendo un mate, compartiendo alguna comida, y finalmente la mujer en sí, por ser mujer, genera como ese acto de resistencia intrínseco. Y ellas dijeron, vamos a practicar un tipo de feminismo que va a ser el feminismo comunitario. Y así hay muchas escritoras y historiadoras y indígenas que han escrito sobre esto, yo creo que usted sabe. Hay un concepto también que es el entronque patriarcal, ñaña, que habla que antes en las culturas originarias existía quizá algún tipo de machismo de menor grado, y luego ya cuando vino la colonización este machismo se acrecentó y tenemos los resultados que podemos ver en la actualidad. Lo que le comentaba yo, la situación en la que están las mujeres mapuche en la ruralidad. Entonces, ñaña, yo le pregunto, usted como bien conocedora del pasado de la mujer mapuche, de cómo se entraron a estos círculos políticos, a estos círculos sociales, cómo generaron cosas, cómo nosotras, como ñañas de hoy día, podemos abordar esto. Porque yo creo que quizá en el siglo pasado las mujeres mapuche, al igual que las mujeres huinca, querían votar. Yo quizás creo estar segura sobre eso, pero quizás no se decían que eran feministas, porque claro, pues, las que lideraron el tema de la votación femenina eran casi puras mujeres de élite. Pero mi pregunta ahora, ñaña, ¿cómo usted aborda el feminismo y cómo analiza usted cómo las jóvenes mapuche estamos tomando el feminismo? Porque la verdad, yo en lo personal, yo me siento feminista, soy mapuche y soy feminista, y hay hartas ñañas que estamos en ese mismo proceso, en ese mismo camino. De hecho, este foro se organizó junto a Mapu Guapas, que es una organización de estudiantes mapuche Valdivia, y tenemos un logo y todo con un símbolo feminista, pero con conceptos de nuestra cultura mapuche. Entonces, ¿cómo lo ve usted, ñaña? ¿Cómo procesa eso? ¿Qué piensa? Eso, ñañita. Son desafíos, siento yo. Mira, yo creo que hay que explorar también más en lo mapuche, porque yo siento que ya de ese nombre que nos dio la Herminia, que es Yafuluaín, que alude a darnos apoyo, fortaleza, estar alentadas, estar firmes, con buena salud. El concepto es amplio y complejo, teniendo mayor belleza cuando lo vinculamos al mundo femenino mapuche, porque su trasfondo alude a la salud, y la salud proviene de la naturaleza, que está vinculado más a lo femenino. La naturaleza nos entrega salud con todo lo que nos provee. Este concepto alude a darse apoyo, estar en unión, nunca solas, interactuar en red. Entonces, es un concepto mapuche muy, para mí, modo de ver, muy potente, que uno podría decir que también puede ser feminismo, es como un sinónimo, pero es del mundo mapuche, es un regalo mapuche. ¿Por qué? Porque el feminismo, en verdad, lo que apela es esto, o sea, que no haya diferencia entre las personas, ¿ya? Porque no es solamente que las mujeres, no, es que la gente sea igual, que tenga los mismos derechos, y hay distintos feminismos, como tú dices. A mí me gustan mucho los feminismos negros también, porque a mí personalmente me abrieron los ojos
Cuando hay un documento que tú buscas, dice, ¿acaso no soy una mujer que fue una mujer negra, esclava, que ella da cuenta de que si bien es mujer, pareciera que para el otro no es mujer, porque nadie le da la pasada, como decimos acá, porque no hay respeto, ¿no? Entonces, ella decía, trabajaba como esclava y tenía gran fortaleza física, pero ¿acaso no soy una mujer también? Y a veces también desde los mapuches, las mujeres nos preguntamos eso, porque pareciera que tenemos que tener el cuero duro siempre, pero también somos mujeres. Y a veces ese mundo como más personal, más de autocuidado, siento yo que hemos debilitado ahí un poco por todo lo demás. Entonces ahí, y también siento que hay ahí una falla, ¿no?, del dual, en este caso más masculino. Y así tengo que decirlo, ¿no? Y ahí hay una gran tarea del mundo masculino mapuche, en lo que es, por ejemplo, lo que tú decías de la violencia, que hay que trabajar y hay que enfrentar. Y eso. Lo último que tú decías respecto a tu última pregunta, ¿cuál era, perdón? La última, no me acuerdo, ¿qué me preguntaste? Tú estás con micrófono silenciado. Ya, ahí sí, ñañita. Sí. Lamien, lo que le decía adelante, que se me fue un poco a la última pregunta, pero que hay unas ñañas que están preguntando aquí en la transmisión para que le respondamos a ellas. Ya, ¿y qué dice? Mire, la Lamien Rayeli, buena pregunta. ¿Cuál cree usted que será el rol constituyente? Saludos a la Lamien, muy interesante su exposición. Yo creo que el rol el de las mujeres, en este caso nosotras, ¿no es cierto?, va a ser relevante en la medida que nos organicemos y entreguemos la voz, porque esos espacios tampoco se te van a entregar en bandeja, nunca ha sido así. Hay que autoconvocarse, hay que estar organizada, informada, tener ahí coordinaciones para poder ampliar las voces, pero hay que estar muy pendiente de eso. Ojalá este país logre el sueño, ¿no es cierto?, de ser un mejor país para todos y todas las personas que viven acá. Y que como pueblos también empiece la liberación. O sea, a mí eso me motiva mucho. Formas propias, territoriales, idiomas, ¿no es cierto?, que sea aquí, que se hable el mapuche, que se instaure, ¿no?, en todos los colegios. Sería maravilloso así seguir avanzando, ¿no? Feliz, ñañita. Aquí igual esperamos haber respondido la pregunta de la Lamien. Tenemos otra pregunta, ñaña. Se la voy a leer. Dice: sabemos que de parte del Estado chileno hay sistemático borramiento del conocimiento indígena y que la mujer indígena queda en el último eslabón de este proceso de despojo. En este sentido, le quería preguntar a Margarita, ¿cómo ve la participación de la mujer indígena en el Consejo Nacional de CONADI? ¿Crees que están representadas? Yo revisé hace un tiempo atrás la conformación del Consejo Indígena y está constituido por solamente hombres. ¿Qué sucede dentro de las comunidades que no eligen a las mujeres originarias como representantes? Eso pregunta. Sí, efectivamente, la participación de mujeres en el Consejo hay mujeres relevantes, pero no son muchas tampoco, porque no se presentan muchas candidatas, y pasa lo que pasa en todos los ámbitos, pues, cuántas senadoras, cuántas diputadas, y así vamos viendo, la representación de las mujeres en este país sigue siendo muy adversa. Hay tremendas brechas de participación política. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, las mujeres no están votando por las mujeres también, y ahí hay un análisis que hacer por qué, pero también yo siento que se está transformando, ¿no? Y cada vez hay más conciencia,
y esperamos que eso también se vaya cambiando con el paso del tiempo para que permita participación, que eso sea instaurado, que sea siempre mitad y mitad al menos, o más mujeres, porque somos más las mujeres. Es importante seguir avanzando ahí. Feley Ñañita. Acá llegó otra pregunta, se la voy a leer también. Dice, ¿existe un esencialismo funcional que recae en la figura de la mujer mapuche como estrategia para un fin político de emancipación como pueblo mapuche? Esa es una. Yo creo que la mía? Sí, o sea, claro, como la mujer, básicamente como la que resguarda la cultura, ¿no es cierto? Que el medio día hay sectores que lo ven de esa manera, pero efectivamente las mujeres, como dije, han sido la vanguardia en resistencia viva, han hecho todo lo que han podido para poder darle sustento a sus familias, la sobrevivencia a toda costa, pero ya están y como cansadas, siento yo, como bastante agotadas, y por tanto se requiere el otro apoyo. También necesitamos que los varones empiecen a asumir, ahí, sobre todo en lo doméstico, siento yo. Saber cocinar es algo que todas las personas deben saber, es sobrevivencia. Entonces hay que ir transformando, son herramientas de trabajo. Mami, ya terminamos. Para jugar. Voy a encontrar el tablet. Pelé y la mía. Aquí se escucha el audio del pichiche. Sí. Aquí tenemos otra pregunta, Ñaña, ya para ir cerrando este foro, este Nutrancabún que se generó desde Huecheque Cahuín. La pregunta es así, Ñaña dice, ¿es un entronque patriarcal el rechazo rotundo hacia otras prácticas de liberación femenina en el enunciado, como por ejemplo de las mujeres de Temucuicui? Delante comentábamos eso, Ñaña, por los dichos de la Lamien Ana Yao. Esa es la pregunta. A ver, pero ¿me puedes repetir el entronque patriarcal qué decía? Se la repito. Es un entronque patriarcal el rechazo rotundo hacia otras prácticas de liberación femenina en el enunciado de las mujeres de Temucuicui. Sí, es que entronque patriarcal es un concepto de la Rita Segato, que da cuenta, ¿no es cierto?, como que todos los pueblos y culturas, qué sé yo, tienen ahí este patriarcado que siempre se impone a pesar de todo, ¿no? Y como yo también les contaba, siento que desde los mapuches también las cosas no son tan así, ¿no? O sea, no es blanco y negro o así de ordenado, ¿no? Siempre hay fugas, ¿no? Interfugas. Las realidades son así. Entonces yo siento que, claro, puede haber un sector, pero también siento que ancestralmente, antes, esa valoración de lo femenino permitía un equilibrio un poco, un poder también, ¿no? Cuando veíamos a las mujeres antiguamente, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos dicen los visitantes, ¿no? que venían al país mapuche, habla de una diversidad de mujeres. Entre esas también verdaderas princesas hablan, ¿no? Que no hacían nada, que eran peinadas, que bordaban, o qué sé yo, que cocinaban a veces cuando querían, y que rechazaban los ofrecimientos. Las mujeres mapuche, la virginidad no era tema, ¿no? Como pueblo en esos años, y entonces eso ya marca diferencia, me refiero a la otra cultura, al otro, ¿no? A los chilenos, por decirlo así. Y así tú puedes ir escarbando respecto a la pecuyera, a la menstruación. Había traspaso de conocimiento, había ceremonia, había regalo, había la fertilidad, y eso no es lo mismo que se ve como que fuese enfermedad, que fuese algo malo, que es sucio.
es totalmente opuesto. Entonces, cuando uno empieza a ver, a escarbar, a conocer, te das cuenta que hay formas que son muy distintas al conocimiento occidental chileno, y hay cada diferencia también dependiendo de las regiones, ¿no? Lo evangélico y así. Siento que hay algo más liberador para nuestro pueblo en ese sentido. Por eso yo no me quiero ahí decir sí, entronque patriarcal, porque yo respeto la mirada de Rita Segato, pero también yo creo que no es tan así. Aquí no podría yo generalizarlo tampoco. Creo que queda un mundo por explorar todavía, y que, claro, sabemos que actualmente hay mucha violencia hacia las mujeres, que puede ser producto de todo este genocidio, ¿no? Y el impacto de los traumas que no se fueron tratados, y que se llega al alcoholismo, ¿no es cierto? Los empleos feminizados, al ser servidumbre se ve como femenino el hombre, y eso genera mucha rabia a ellos que están acostumbrados a ser proveedores, ¿no? Entonces, autodestrucción no tratada. Entonces, hay ahí una cosa mucho más espesa, ¿no? que simplemente un concepto y lo explico todo. No, hay muchas formas que son también distintas. Hay familias que tienen una formación donde las mujeres son mucho más fuertes y más potentes, ¿no? Entonces, las familias también son distintas. En los mapuches, familias que fueron resistencia y que casi desaparecieron. Estoy hablando de Quilapán, sector Ercilla, ¿no? Que es la zona de resistencia actualmente. Y otras que no tanto, porque negociaron y porque tuvieron otras formas también de abordaje, que yo no estoy así diciendo que sea bueno o malo. Era el momento de ese impacto genocida que ha sido tremendo. Fele y Ñañita. Chaltu, entonces para cerrar este foro, le voy a dejar una cita que sacamos de su texto, que nos dé las últimas impresiones. Vamos a dar una información y estaríamos ya terminando nuestro foro Nutrancabún del día de hoy. Ñaña, la cita que queremos traer a colación es la siguiente. Dice, en la página 264 del texto, dice: la lucha de las mujeres mapuche no es solo contra el racismo, la discriminación o el estigma, ni solo contra el sexismo, machismo, sino contra la fusión de los sistemas que dominan nuestros quehaceres. Ñaña, nos gustaría que nos comente un poco de ese apartado que sacamos de su texto, y desde ya le damos las gracias como organización por su disposición a participar en este foro, por su disposición a comentarle a la gente que se conectó, ¿cierto?, sobre el protagonismo de las mujeres mapuche, y también por algo muy importante que dijo para que las jóvenes mapuches se proyecten a futuro, es pensar todo, o tratar de pensar lo más posible las cosas desde lo mapuche, con el concepto que usted nombró, que es Yafloyin, ¿si estoy en lo correcto? Sí. Con ese concepto. Sí. Entonces cerramos con ese concepto Yafloyin, Ñaña, para todas las ñañitas que se conectaron. Y le dejamos el espacio para que exprese lo que quiera expresar, y eso, Ñaña. Sí, muchas gracias, Chaltu. Bueno, gracias igual a ustedes por el espacio, y que sigan en esta senda, ¿no?, que permite el diálogo, que gracias también a las personas que preguntaron, y saber, ¿no?, que todos podemos investigar, todos podemos generar conocimiento. Es algo que tenemos, que se aprende, ¿no? Que es básicamente cómo tú conversas, cómo se llega a entablar esa... A mí eso es lo que más me gusta, cuando uno conversa con las personas, y también con su permiso poder registrar esa información. A veces cuesta llegar también, como yo les decía, porque a veces la gente mapuche también, por ese lavado que se quiso hacer del cerebro, sospecha o por qué, pero sin embargo va una persona de otro país, ¿no es cierto?, gringo, gringa, y es más fácil para ellos. Entonces, ahí también son cuestiones, son luchas internas, a eso me refiero. También nosotros en el último tiempo hemos estado analizando mucho lo que es
la visión, ¿no?, de las mujeres mapuche, porque no todas las mujeres mapuches somos iguales, tenemos realidades distintas, pero pareciera que acá, sobre todo con la situación de las ñañas hortaliceras, se viera como que las mujeres mapuche no son mujeres. El nivel de violencia, fuerzas especiales, el año pasado también Fuerza Especial mordió a una de las ñañas. Entonces es algo tan brutal, tan que se contrapone, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con la civilización, supuestamente. Entonces, efectivamente estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, y lo que nos toca a nosotros como mujeres es seguir ahí, tratando de estar en comunión, no estar solas. Yo creo que eso es muy importante, compartir y estar en red, ir tejiendo. ¿Cómo uno llega? Delante me preguntabas cómo se hace para llegar. Yo creo que ir y también poder compartir un alimento, y también procesos de aprendizaje. A veces nuestra propia cultura nos ofrece conocimientos tan importantes, ¿no es cierto?, que se pueden traspasar, que se pueden compartir, que se pueden experimentar. Entonces, desde el arte también ahí poder lograr esos diálogos, ¿no?, intercambio de saberes que permita ir reforzando, ¿no? Estamos escarbando en la historia, escarbando en los archivos, ¿no es cierto?, tratando de armarnos como pueblo para nuestra liberación. Insisto, eso, nosotros estamos en un proceso para liberarnos, y ese proceso es muy fuerte, porque no nos quieren ver. Aquí el tema de los presos políticos tiene que ver con esa resistencia de esos territorios que eran nuestros, que eran de esa familia, y que la forestal o está, ¿no es cierto?, un particular, y no se comprende, ¿no? Y esos son delincuentes. No, es una lucha que tiene que ver con el patrimonio histórico, ¿no?, que no se olvida, porque la tierra, la naturaleza, el paraíso que decía Nicolás es lo más importante. ¿Qué va a ser más importante que el agua, que los árboles, que la tierra? ¿No? No hay algo que se le iguale a ese paraíso. Feliz ñañita. Chaltumay Lamien, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y ahora vamos a dar unas informaciones. Recordar que los presos políticos mapuche llevan más de 70 días en huelga de hambre, y que el Machi Celestino Córdoba, el día de hoy, miércoles 22, inicia la huelga seca. Se hace un llamado a difundir todo lo que se está subiendo la página Celestino, que es Libertad al Machi Celestino Córdoba, en Instagram y en Facebook. Otra información también es que hoy a las 9 p.m. hay un cacerolazo en apoyo y para continuar para protestar en contra de Martín Pradenas, violador de Antonia, que va a ser ahora a las 9 p.m. Y lo último, Pulamien, dejarlos a todas y todos invitados para el día de mañana en nuestro tercer foro, que va a ser el último de este ciclo de foros conversatorios, Nutrancaún. El día de mañana, jueves 24 de julio, vamos a contar con la participación de Karina Riquelme, quien es la abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur. Y el tema de mañana va a ser violencia estatal mapuche y racismo de la justicia chilena en Gualmapu, a través de Facebook Live de Huecheque Cawin en Instagram y en Facebook. Así que eso, Pulamien. Muchas gracias a todas las ñañas, a todos los lamien, todas las personas que se conectaron hoy, por sus preguntas, por escuchar a la ñaña y por participar de estos foros Nutrancaún. Nos vemos el día de mañana, y por supuesto libertad a los presos políticos mapuche. Peu Cayal.